la lectura de la realidad, el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. En este primer plano, lo que vamos a hacer es analizar el contexto socioeducativo que vive mi escuela. Y aquí, en este plano del programa analítico, se refiere a la lectura de la realidad. ¿Cuál es la realidad de la escuela Epigmenio? Esta lectura de la realidad me va a servir a mí para darme cuenta qué tipo de proyectos puedo hacer y qué proyectos no puedo llevar a cabo. Por ejemplo, ahorita en nuestro contexto estamos viviendo en región, país y mundo un contexto de inseguridad. Entonces yo no voy a diseñar un proyecto comunitario donde los niños vayan al río, donde los niños salgan a conocer a doña Panchita que tiene una tortillería y que conozca el proceso. Es peligroso para los niños en este momento histórico. Entonces para eso me sirve el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, para conocer cómo estamos en ese momento y poder determinar y poder decir, este proyecto sí lo puedo llevar a cabo, este proyecto no lo puedo llevar a cabo, este tipo de proyectos son los que podría yo diseñar. Es decir, vamos a partir de esto. ¿Qué es lo que hacemos o cómo elaboramos nosotros el análisis del contexto socioeducativo de la escuela? Partimos de analizar las condiciones académicas. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicieron nuestros maestros en este mes de septiembre? Aplicaron una evaluación diagnóstica, aplicaron insumos, mecanismos para conocer las condiciones académicas en las que están nuestros alumnos al inicio del ciclo escolar. Entonces, son mecanismos, son insumos que se aplicaron en la escuela para analizar las condiciones académicas de los alumnos. Ahí ya tengo esa información que me va a servir para mi diagnóstico, para la lectura de la realidad. Analizar las condiciones personales. ¿Por qué se analizan las condiciones personales de los niños? ¿Por qué tenemos como escuela, como directores, que conocer, como maestros, que conocer las condiciones personales de los alumnos? ¿En qué va a influir esto? Porque al yo conocer que es un alumno, y les comento un poco de mi contexto. Desgraciadamente en mi contexto tenemos muchos padres de familia, muchos alumnos que son hijos de padres de familia que están atravesando por un divorcio. Y esa situación personal viene a afectar el rendimiento, el desempeño de los alumnos, porque es un niño que quien lo cuida es la abuelita, que quien está con él es otra persona y papá y mamá trabajando o no están al pendiente del niño, y eso va a influir en el rendimiento académico de los niños y sobre todo en la respuesta que yo, profesor, obtenga al momento de proponer un proyecto, al momento de diseñar un proyecto. Yo les voy a pedir a los niños que hagan una actividad, y el niño no lo va a traer y no lo va a traer y no lo va a traer, y por más que le exija, pero es porque papá se fue, mamá se fue y quien está a cargo es la abuelita, y la abuelita que hace todo el esfuerzo no está en condiciones físicas, económicas y demás para poder estar al 100 con el niño. Entonces eso lo tenemos que considerar al momento de replantear nosotros un posible proyecto para el tratamiento de los contenidos. Es decir, estoy contextualizando, estoy territorializando, en este caso, cuáles son las características que tienen mis alumnos. Familiares de los alumnos, este aspecto que les mencionaba de cómo es la relación de la familia. Y ahí nosotros identificamos cuáles son los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, cuáles son alumnos con discapacidad, cuáles son alumnos que tienen un rezago académico, cuáles son los alumnos que tienen una situación social o emocional que llega a afectar su plena inclusión con los demás. Eso es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Eso lo tenemos que tener claro nosotros en este mes de septiembre, y en este consejo técnico precisamente fue donde se dio el espacio. No, maestra, fíjese que ahora me llegó un niño a primero y ahí la maestra nos narraba, nos decía, bueno, eso que está narrando la maestra es lo que debemos de agregar a nuestro programa analítico, específicamente donde está la lectura de la realidad de primer grado. ¿Para qué? Para cuando venga la autoridad, llámese la maestra Sori, llámese la maestra de la ATP, un directivo de la SEP, alguien ajeno, y lea nuestro programa analítico. Ok, ellos tienen estas consideraciones respecto a los alumnos que tienen en el grado, y de esa manera conocerlo. Posteriormente, analizar el contexto social en el que se ubica la escuela. ¿Cuál es el contexto social en el que se ubica la escuela? Porque va a haber situaciones donde, por ejemplo, aquí esta escuela, el contexto social, yo no conozco aquí esta zona, la comunidad aquí, pero el contexto social se ve tranquilo. Pero hay otras escuelas donde el contexto social de los alumnos, no menciono de las que están aquí presentes, pero por ejemplo, conozco algunas escuelas que están en una colonia que es muy conflictiva, donde hay violencia, donde hay drogadicción, donde hay otros elementos, y la escuela está ahí, y los maestros es un reto realmente trabajar con esos alumnos.
ese análisis del contexto socioeducativo, el contexto social en el que se ubica la escuela, también influye, también importa al momento de definir cómo vamos a trabajar los contenidos. Entonces, es hacer una lectura de la realidad del contexto socioeducativo de la escuela. ¿Para qué lo hacemos? Para poder después leerlo, recordarlo, contrastarlo y decir, a ver, los contenidos que me pide la Secretaría de Educación Pública que debo de enseñar, no puedo enseñarlos por esta situación del contexto, tengo que modificarlos, tengo que adaptarlos. ¿Cómo podemos hacer ese análisis socioeducativo de la escuela? Cada uno de ustedes ya tiene una estrategia como escuela. Ustedes aplican instrumentos, mecanismos para obtener información sobre las condiciones académicas de sus alumnos, personales, familiares. Puede decir alguno de ustedes, profe, nosotros hacemos entrevistas con los alumnos de primer grado porque son nuevos a la escuela y realizamos entrevistas para conocerlos. Puede decir, por ejemplo, alguna maestra, profe, nosotros hicimos una reunión informativa con los padres de familia para conocerlos, su postura o su perspectiva respecto a los libros de texto. Toda esa es información que me permite conocer el contexto socioeducativo que vive la escuela. Ahora, en esa lectura de la realidad, en ese diagnóstico, ya en mi programa analítico, ¿cómo lo estructuro?